Está conmigo la licenciada Virginia Roca, una amiga vegana. Con ella vamos a hablar de la importancia de las tradiciones y sobre todo cómo nosotros poder compartirla con nuestros hijos y nuestras hijas, sobre todo ahora que estamos en época de carnaval. Escuchamos mucho de carnaval y muchas veces por tradición familia le dan seguimiento al carnaval, pero de pronto uno lo puede ver así de lejos y no involucrarse. Entonces yo entiendo que muchas de las tradiciones nuestras van a permanecer si nosotros como padres vamos involucrando a las generaciones que surgen, sobre todo a nuestros hijos. Y para eso le hemos invitado a Virginia, psicóloga clínica, pero además antropóloga y conoce mucho de carnaval, y la invitamos para hablar del tema. Pero una dura en eso, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Cómo estás, Josefina? Contenta de que estés aquí conmigo. Vamos a hablar de esto, de cómo tú entiendes que es importante que nosotros le demos importancia, valga la redundancia, a nuestras tradiciones, que muchas veces no le ponemos la debida atención. Mira, la redundancia es válida aquí, porque mientras más importancia y más énfasis pongamos, mejor. El carnaval y cualquier tradición, lo primero es que permite dar cohesión social. Lo segundo es que es inclusiva, o sea, no deja a nadie fuera. Permite incluir aún a las personas que quizás social o económicamente estén más marginados. Claro. Y lo tercero, y quizás es lo más importante, le da al individuo una entidad e identidad social. Tú sabes como médico que el ser humano va desarrollando su personalidad desde que nace. Y por supuesto ya hay pruebas que desde antes va forjándose en su actuar con el medio ambiente, incluso intrauterino. Pero desde que nace va creando esa personalidad con la interacción en el medio, con su medio y sobre todo con su madre. Cuando se crea la personalidad y la identidad de ese yo, es aproximadamente a los 2 años, lo que Lacan llamó, psicoanalista, llamó el espejo o la identidad especularia. ¿Qué significa eso? Que el niño, aproximadamente a los 2 años, sabemos que puede ser antes o después, cuando incorpora el lenguaje, esas primeras palabras, e incorpora la independencia de la madre, que comienza a dar los primeros pasitos, comienza a entender que es un ente aparte de la madre. Es ahí donde se comienza a cortar simbólicamente y psicológicamente ese famoso cordón umbilical. Claro. Ese yo que se crea, que el niño ya se puede ver en un espejo y reconocer, no como una entidad que continúa con la madre, sino un sí mismo, se fortalece cada día con la interacción social y con la interacción cultural. Es muy importante para tener una personalidad sana, que podamos valorar nuestro yo como persona, como ente psicológico, pero también como ente social y cultural. Okay. Yo creo que no hay nada más dañino quizás para nosotros. La expresión que utilizamos de, ¡ay! ¿Tú crees que yo soy indio? ¿Por qué? Porque el no valorar nuestros ancestros, claro, nuestros orígenes sí, es realmente denigrar nuestra historia y nuestra personalidad e identidad social y cultural, que es multiétnica, que es plural, que es realmente compleja, pero a la base están los indígenas, que está comprobado. Yo creo que es una forma de visualizar lo que ha acomodado a diferentes poderes, pero está comprobado que nuestros indios eran seres pacíficos, hermosos, pero al mismo tiempo valientes, guerreros, porque batallaron con los colonizadores, tenían códices, que son todas las escrituras que encontramos en la cueva, no importa si todavía no hemos logrado determinar su significado.
y además conocían las matemáticas. Las casas dice que contaban con granos de maíz. Tenían que conocer matemática y astronomía para poder viajar todo el Caribe, llegar a Yucatán y venir con comercio. Estamos hablando de carnaval y yo me he ido a la época precolombina. No, pero me parece muy interesante porque tú haces un planteamiento que es válido en cuanto a esa necesidad de que nosotros tenemos como dominicanos de reconocer nuestra propia identidad. Porque hablando tú de los taínos y comparando, por ejemplo, con los mayas, con los aztecas, diríamos, pero aquellos tenían años luces, pero nuestros indígenas también tenían conocimiento y por lo cual nosotros nos tenemos que sentir orgullosos, entonces me parece muy válido. Ahí habría que ver, porque fíjate, nuestros indígenas llegan también de tierra continental en migración y se ha descubierto evidentemente, aunque se dice que somos un pequeño continente como isla, y yo creo que tenemos de todo, pero obviamente no había ni siquiera el espacio geográfico para desarrollar claro. Lo que se desarrolló en el continente. Sin embargo, en términos de conocimiento, aparentemente estábamos iguales y no superiores. Se dice que en agricultura, en almacenamiento, en las calzadas que comunicaban toda la isla, había realmente un gran desarrollo. A veces mejor que la parte continental, tanto de Venezuela y demás. Lo que hay es un desmeritamiento que consecuentemente y realmente de forma incongruente hacia nosotros mismos hemos realizado. ¿Qué es lo importante? Para tener una sociedad sana, debemos valorar nuestras tradiciones y una de esas tradiciones, y debemos valorar nuestra historia, quiénes hemos sido con nuestros ancestros, y una de esas tradiciones que viene a partir de la colonización es el carnaval. El carnaval es algo que se da solo y exclusivamente en sociedades y en la cultura judeo-cristiana. O sea, no tiene razón de ser en África, ni en la cultura o religión musulmana, no tiene sentido. Se da a partir de y en oposición de la Cuaresma. Tú sabes que existe la Cuaresma que acabamos de entrar. Comenzar, sí. O sea, siempre pasa en esta fecha de Cuaresma. Previo. Originalmente el carnaval es una respuesta a la Cuaresma. La Cuaresma son 40 días de purificación de la carne y conmemora precisamente todo el sacrificio hecho por Jesús y el tiempo que Él duró también, digamos que evitando las tentaciones, y que termina con su crucifixión. Esa es la Cuaresma. Son 40 días dentro del calendario lunar, no solar, por eso es que es móvil. Aproximadamente coincide con finales del invierno, inicio de la primavera, pero es el calendario lunar. El carnaval, que significa carnevale, que es la exaltación de la carne, es justo lo opuesto de la Cuaresma. Tú sabes que el ritmo del universo es un péndulo y todos los opuestos están en un mismo globo, diríamos. Y entonces tiene sentido a partir de la Cuaresma. Eran 40 días de exaltación a la carne justo antes de entrar a los 40 días de purificación. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que se ha fijado con el calendario solar. Y por eso es que nosotros estamos un poco desfasados en relación con otros países que celebran carnaval, porque ya Río hizo su carnaval. Exacto, porque tampoco es un elemento, por ejemplo, la celebración del carnaval justo en lo que se llama Mardi Gras, que es martes graso en francés, que se hace, bueno, todos los carnavales famosos, el de New Orleans, el de Río, en Venecia, el carnaval de Colonia en Alemania. Eso fue una determinación de la Iglesia Católica que nunca ha estado de acuerdo con el carnaval por lo que significa en términos de excesos, y en la Edad Media el que es hoy San Carlos Borromeo, obispo de Milán, da un dictamen, o sea, decreta
que el carnaval solamente se va a poder celebrar, en vez de los 40 días que duraba antes de la cuaresma, 3 días antes de la cuaresma, que inicia el miércoles de ceniza. Okay. La cuaresma siempre inicia un miércoles de ceniza. Entonces el carnaval se iba a celebrar domingo, lunes y martes. Culminaba el martes graso y se llama domingo graso, lunes graso y martes graso en español. Sería dimanche gras, lundi gras, mardi gras. Aquí eso no se ha llevado a cabo. Yo recuerdo en mi niñez en La Vega que los diablos cojuelos salían los martes. En esas fechas. Antes de, o sea, no solamente eran los domingos. ¿Qué pasa? Que por tradición también desde la Edad Media salían las máscaras, en el caso de España, de Alemania, los diablos cojuelos que tenemos aquí, salían los jueves o los domingos, un día a la semana. Era que se daba el espacio de interacción en la ciudad. Aquí se quedó con la tradición del domingo. Okay. Por eso es que en todo el país se celebra entonces los domingos. Los domingos. Y va entonces, yo pienso que en febrero, que ahí también se aprovecha el tema de las fiestas patrias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, Virginia, darle, involucrarnos a esa festividad? Porque fíjate que ahora hay un nuevo carnaval, que es el carnaval de la ciudad colonial, sí. Como muchas otras ciudades se han ido involucrando, el de La Vega es fantástico, pero por ejemplo ya sé que en Punta Cana hay uno, Jarabacoa, en fin, Santiago, que hay muchos pueblos, muchas provincias que se están sumando a este movimiento popular, a esta tradición. Hay muchas razones. La primera es que todo el mundo se percata de que una tradición, una celebración de esta índole es inclusiva. O sea, sí. Todo el mundo se siente identificado y participa. Y participa, claro. Y lo segundo quizás también tiene que ver con el aspecto económico. Es un espacio que crea un movimiento económico bastante fuerte o amplio en todos los sentidos. O sea, en donde se celebra carnaval hay una movilidad económica con los disfraces, con todo. Yo pienso que esas son las dos condiciones. En el caso de la ciudad colonial, que participé hace un tiempo cuando fue el desfile como jurado, yo creo que es un hermoso rescate, porque precisamente el carnaval en República Dominicana surge en la ciudad colonial, ahí inicia. Y hay grabados donde se hizo el desfile, que es en la Plaza del Reloj del Sol, cerca de lo que es hoy Plaza España, donde inicia la calle Las Damas frente al Museo de Casas Reales, sí. Pues ahí hay un grabado donde se ven las damas de María de Toledo intercambiando naranjas, tirando naranjas con los que participaban en la calle. Esa es una tradición que hasta hace poco se mantenía en La Vega. Con el auge de los visitantes, no entendían, ya les es difícil entender los vejigazos, pues no entendían que le tiraran una china, y eso se eliminó en La Vega. Existe esa tradición desde España, desde Bélgica, o sea, en todo lo que era el imperio de Carlos V existe la tradición de tirar a naranjazo limpio. A naranjazo limpio. Pero qué bien. Mira, yo quiero insistir mucho en esto porque es cierto que nosotros necesitamos rescatar nuestra identidad, sí. Asumirla, sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Y tú como yo que hemos vivido fuera, oye, qué bien se siente cuando tú te sientes orgulloso de ser dominicano, pero esa identidad con tu país muchas veces tú la logras cuando sales de él. A lo interno tú no lo sientes. Entonces es importante que nosotros podamos hacer que nuestros hijos y nuestras hijas se sientan orgullosos de ser dominicanos y no reforzar ni fortalecer las cosas negativas que pudieran ser denigrantes para nuestra nacionalidad. Claro, el valorarnos es lo que nos va a permitir ser más creativos en todo el aspecto positivo y cimentar realmente en la nación, o sea, el desarrollo, porque va a haber un desarrollo personal a partir de la autovaloración, claro. Y va a haber un desarrollo social, porque todo esto además crea lo que se llaman las industrias culturales, o sea, puede apuntalar todo el sector artesanal, en el caso del carnaval, y en muchos otros aspectos culturales.
y realmente son tradiciones que están ahí, que lo que requieren es un poco más de impulso. Claro. No, a mí me parece muy impresionante en el caso de La Vega, que conozco de familias que se disfrazan de generación en generación y cómo ha incrementado la creatividad. Cada año los trajes, las máscaras son cada día más vistosos. Entonces, yo siento que, y eso une a las generaciones. Une a las generaciones, une a las familias y da un sentido de pertenencia y además da una continuidad no solamente generacional, sino que durante todo el año son grupos que están trabajando en torno a un objetivo común, que como te digo además pudiese dar aún más desarrollo social de lo que está permitiendo. Entonces tú como experta, ¿qué tú recomiendas? Tanto para las personas que tienen que ver desde el punto de vista del Estado con este tema y también a la propia familia, ¿qué tú recomiendas? Lo importante es hacer lo que la familia entienda bien. Hay personas que una vez que el carnaval entra en Cuaresma, o sea, coincide, eso va en contra de su creencia religiosa. Eso se respeta. Se respeta, claro que sí. Hay en épocas en que no coinciden y realmente yo le entiendo una tradición maravillosa, como todas las tradiciones, una expresión de cohesión social, de identidad cultural, que permite, cuando está hecho de manera sana y cimentada en la tradición, permite realmente un espacio divertido para la familia, para la familia. Fíjate que mi hijo estaba ahora en Oaxaca y Oaxaca es uno de los estados de México con muchas tradiciones. Justamente participó en el carnaval de un pueblecito que es muy famoso por ese carnaval. Putla se llama, Putla, Oaxaca, y él quedó fascinado, sin estar muy involucrado, se disfrazó y me dice, oye, lo pasé muy bien. Entonces es un poco eso, de que aprovechar esa oportunidad también para que uno lo pueda hacer en familia. Yo lo viví el carnaval y el disfrazarme, evidentemente como mujer era en espacios públicos, en los clubes, pero el estar también en la calle con toda la algarabía. Y te puedo decir que es una experiencia que realmente marca, que es única y que es muy positiva. Entonces es recomendarle a todos ustedes que tomen su espacio y que participen del carnaval de sus ciudades. Gracias, Virginia. Sí. Gracias a ti. Y a ustedes, no se vayan, regresamos con tema interesante. Todo como nosotros poder compartirla con nuestros hijos y nuestras hijas, sobre todo ahora que estamos en época de carnaval. Escuchamos mucho de carnaval y muchas veces por tradición, familia le dan seguimiento al carnaval, pero de pronto uno lo puede ver así de lejos y no involucrarse. Entonces yo entiendo que muchas de las tradiciones... ¿Qué va? ¿Cómo estás, Josefina? Contenta de que estés aquí conmigo. Vamos a hablar de esto, de cómo tú entiendes que es importante que nosotros le demos importancia, valga la redundancia, a nuestras tradiciones, que muchas veces no le ponemos la debida atención. Mira, nuestra van a permanecer si nosotros como padres vamos involucrando a las generaciones que surgen, sobre todo a nuestros hijos. Y para eso le hemos invitado a Virginia, psicóloga clínica, pero además antropóloga y conoce mucho de carnaval, y la invitamos para hablar del tema. Pero una dura en eso, ¿verdad? Está conmigo la licenciada Virginia Roca, una amiga vegana. Con ella vamos a hablar de la importancia de las tradiciones y sobre todo... La redundancia es válida aquí, porque mientras más importancia y más énfasis pongamos, mejor. El carnaval y cualquier tradición, lo primero es que permite dar cohesión social. Lo segundo es que es inclusiva, o sea, no